Vamos a tener, yo creo que unos 20-25 minutos de charla, de monólogo de mi parte, y después el resto del tiempo vamos a dedicarlo para preguntas. Pueden ir escribiendo las preguntas que tengan por ahí a mano. Yo quiero hablar, mis amados hermanos, de 4 claves para que se ejecute bien, sabiamente, el rol de los diáconos en la iglesia local. 4 claves. Estas claves van a impactar la relación entre pastores y diáconos, diáconos y pastores, pastores entre ellos, diáconos entre ellos, y también pastores iglesia, iglesia pastores, diáconos iglesia, iglesia diáconos. Y la primera clave que yo quiero mencionar es la clave de la humildad. Es la clave de la humildad. Yo he aprendido, y ayer lo platicaba con nuestro pastor Fides, yo he aprendido, mis amados hermanos, la importancia de la humildad en la vida cristiana. Si Dios no te ha abierto tus ojos a tu orgullo, ora y pídele que te lo muestre. El orgullo fue el pecado primordial, el pecado primero, cuando Satanás deseó ser como Dios y Dios lo echó de su presencia. Y cuando Adán y Eva desearon ser como Dios y comieron del fruto que Satanás les ofreció, el fruto que Dios les había prohibido. Desearon ser como Dios, alguien grande, alguien poderoso, alguien con suficiente poder como para crear de la nada todas las cosas que existen. El orgullo, dijo Spurgeon, nació con nosotros. Nuestro orgullo nació con nosotros y no morirá hasta el segundo que nosotros muramos. Nos perseguirá toda nuestra vida. Y poniéndolo en forma negativa, eso quiere decir que no tenemos humildad. Mi amado hermano, mi amada hermana, pastores, miembros de Palabra de Vida, con todo el amor del universo, les suplico que le pidan a Dios que les abra sus ojos a su orgullo. Si Dios no lo ha hecho, ora, dile: Dios, te lo ruego, te lo suplico que me muestres mi orgullo. Y Dios te lo va a mostrar. La humildad es la absoluta clave para las relaciones en la iglesia local, la absoluta clave para la unidad en la iglesia local. Tú puedes tener todos los sistemas que quieras de diaconía, de pastores, las tareas divididas perfectamente. Tú puedes tener los sistemas de comunicación más avanzados tecnológicamente. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes humildad, la relación pastores, diáconos, congregación no funcionará de ninguna manera. De ninguna manera. Humildad. Humildad. Los pastores son suficientemente humildes como para comunicar sin enseñorearse de la iglesia, sin enseñorearse de los diáconos. Los diáconos son suficientemente humildes como para someterse al liderazgo de los pastores, sin criticarlos, sin murmurar, sin quejarse. La congregación es suficientemente humilde como para recibir ayuda de los diáconos, recibir dirección de los pastores. Es que, hermanos, sin humildad no hay iglesia local. Sin humildad las iglesias se dividen, porque sin humildad hay 2 orgullosos o 2 grupos orgullosos peleando por salirse con la suya. Y eso no funciona en una iglesia local, de ninguna manera, en lo absoluto. Mira conmigo, por favor, Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo está escribiendo a una iglesia casi perfecta, hermanos. La iglesia de Filipos era casi perfecta. Era una iglesia admirable, era una iglesia pobre, pero aún en su pobreza generosa. Era una iglesia sacrificada, amorosa, misionera. Creía en la verdad del evangelio. No hay ninguna corrección de Pablo doctrinal a la iglesia de los filipenses.
Contrario a la carta que le manda a los Gálatas, a la carta que le manda a los Corintios. No hay ninguna inmoralidad en la iglesia, pero hay un riesgo gravísimo y es el riesgo de la división. Y mira lo que Pablo le dice a Evodia y a Síntique, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas, quizás diaconisa, quién sabe, la Biblia no lo dice, estaban teniendo diferencias en cómo hacer su trabajo, en cómo funcionar en la iglesia local. Y Pablo mira que esto es un potencial problema en la iglesia de Filipos. Ellos no tenían grandes divisiones como los corintios, que tenían grupos. Yo soy de Pablo, de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo. Los filipenses no tenían esos grupos y no tenían esos problemas concretamente, pero estaba, como en toda iglesia, estaba la semilla de la división plantada dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros y nosotros en nuestros corazones tenemos la semilla de la división plantada en nuestros corazones. Entonces Pablo a una iglesia casi perfecta les dice, les ruego que sean de un mismo sentir. Y mira lo que dice en el capítulo 1, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Unidos, unánimes, no estén peleando, no estén en conflicto, no estén en divisiones, no estén en pleitos. Pablo, ¿cómo? Pablo, dinos, ¿cómo no tenemos divisiones? ¿Cómo no tenemos pleitos? Pablo, nosotros somos un grupo de pastores, queremos estar unidos. ¿Cómo? Pablo, nosotros somos una iglesia que queremos establecer diáconos. ¿Cómo establecemos diáconos y nos mantenemos unidos? Pablo, ¿cómo como iglesia nosotros podemos tener un ministerio diaconal efectivo? ¿Cómo? Miren el capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren a Cristo e imiten su humildad. Hermanos amados, no hay otra manera de mantener una iglesia unida si no somos humildes. Humildes para recibir corrección de los demás, incluso los pastores. Humildes para escuchar a los demás, incluso los pastores. Humildes para someternos al liderazgo de otros, incluso los diáconos. Sin humildad, no importa todos los sistemas de gobierno que tú quieras utilizar, ya sea el bautista, congregacional, independiente, anglicano, presbiteriano, católico, romano, cualquiera. Sin humildad no hay unidad, no hay una iglesia que funcione sin gente humilde. Alguien tiene que ser humilde ahí en Palabra de Vida. Alguien, algún individuo tiene que ser humilde. Alguien, porque si no hay uno que sea humilde, habrá pleito, divisiones, habrá yo me salgo con la mía, cueste lo que cueste, etcétera, 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 etcétera. Y les puedo contar historia tras historia de mis propios pecados de orgullo para que vean lo desastroso que es el orgullo en una iglesia local. Hermanos, hermanos amados, hermanas amadas, no hay ninguna técnica en el mundo que produzca unidad, solo la humildad.
Ponte esta escena en tu mente. Imagínate una iglesia donde todos están buscando hacer el bien a los demás y dándole preferencia a los demás y no peleando por lo que quieren, sino por lo que sea mejor para los demás. Esta actitud que dice Pablo aquí, nadie está haciendo cosas por contienda, por salirse con la suya, por ganar, por vanagloria, porque le aplaudan, por inflarse el pecho de gloria. No. Nadie está sirviendo por diplomas, ni por reconocimientos, ni porque lo pasen al frente y decirle, le damos gracias a Dios porque este hermano nos sirvió café hoy. No, nadie está buscando hacer eso. Todos están estimando a cada uno como superiores a él mismo. Todos dicen, yo segundo, él primero. Yo segunda, ella primera. Que ella pase primero, que él vaya primero, que él avance primero, que él avance más. Que yo me sacrifico económicamente, yo me sacrifico mi tiempo porque ellos son para mí prioridad. Imagínate una iglesia donde nadie está buscando lo suyo propio. Nadie dice, no, aquí solo mis chicharrones truenan, dicen aquí en México. Aquí solo lo que yo digo se cumple. Aquí mi manera de vivir es la que cuenta. Y aquí yo soy el que mando. Y nadie me puede decir nada a mí de mi familia. Nadie me puede decir nada a mí de cómo llevo mi matrimonio. Nadie me puede decir nada a mí de cómo llevo a mis hijos. Ninguno en la iglesia está con esa actitud. Todos están queriendo aprender. Hermano, dime, hermano, ¿cómo puedo aprender de ti? Todos cuidándose unos a otros, velándose unos por otros, todos queriendo comer de último, porque quieren servirlos a todos, sentarse de último porque son los que quieren poner todas las sillas, salir de último de la iglesia porque ellos son los que quieren dejar limpios los baños y limpio el templo. Todos cuidando unos de otros. Y dice, ¿quién cuida de mí? Dios cuida de ti. Mira lo que dice Filipenses 1:9. Por lo cual, como Cristo se humilló tanto para servir a todos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque a los que se humillan, Dios los exalta. A los que se exaltan, Dios los humilla. Porque Dios no soporta a los soberbios, Dios no soporta a los altaneros, Dios no soporta a los orgullosos, Dios no soporta a los que están atrayendo gloria para sí mismo, como dice Paul David Tripp, los ladrones de gloria. Dios no los soporta, Dios no va con ellos, no se junta con ellos. Dios resiste a los soberbios, recuerden, y da gracia a los humildes. Si yo estoy cuidando por todos, ¿quién cuida de mí? Dios cuida de ti, amado hermano, Dios cuida de ti. ¿Quién vela por mí? Dios vela por ti. Y a su tiempo Él te exaltará. De nuevo, no existe en el universo táctica, técnica, medio de comunicación, estrategia, liderazgo que mantenga a una iglesia unida como la humildad. No hay nada, no lo busques. No lo busques porque no habrá. No lo busques porque no hay. No lo busques. ¿Quieres dividir la iglesia? Sé orgulloso. Sé orgulloso. Sé orgulloso. Pastores, ¿quieren ver su iglesia hecha a pedazos? Sean orgullosos. No escuchen a nadie, no le presten atención a nadie. Manejen su vida y sus negocios y sus asuntos como ustedes quieran y que solo su voz cuente. Esa es la manera de ir a la catástrofe, a la destrucción. El orgullo. El orgullo. Que Dios nos haga creyentes humildes, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Satanás quiere dividir y él usa personas orgullosas para dividir. En un matrimonio, si hay por lo menos un humilde de los dos, muy difícil que se llegue a problemas serios. En una relación padre-hijo, si por lo menos uno de los dos lados es humilde, es muy difícil que llegue a una situación donde los padres no le hablan a los hijos no le hablan a los padres. Es muy difícil. En una iglesia local sucede lo mismo. Sucede lo mismo. La división hace que la iglesia sufra, pero la humildad ahuyenta la división. La humildad ahuyenta la división.
somos más orgullosos de lo que queremos reconocer, mis amados hermanos. Así que Dios nos haga gente humilde como Cristo. Amén, mis hermanos. Que Dios nos haga gente humilde como Cristo. Primera clave para una iglesia es la humildad en sus pastores, en sus diáconos, en sus miembros, en todos. Segunda clave, oración y dependencia de Dios. Oración y dependencia de Dios. De la humildad se desprende la oración, porque los humildes oran, porque los humildes reconocen que no tienen toda la sabiduría del mundo, que no tienen todo el conocimiento del mundo, que no saben todo, que no pueden todo. Los humildes dicen, Dios, te necesito. Los orgullosos no dicen, Dios, te necesito. Los humildes dicen, Dios, yo no sé cómo enfrentar a este hermano que me está haciendo las cosas difíciles. Yo no sé cómo hablar con mi pastor que yo veo que está haciendo las cosas mal. Yo no sé cómo llevar la vida de mi familia con sabiduría. Yo necesito de ti. Los humildes oran. Los humildes oran. Y una iglesia que tiene un pastorado y un diaconado sólido, de manera que tengan una buena relación y una buena comunicación y claridad en sus roles y buenas estrategias y que tengan una buena relación y que se lleven en una relación con amor y perdón y paciencia, integridad y pureza y piedad, sabiduría, y que de esa relación participe la congregación. Esa iglesia será una iglesia de oración, porque están dependiendo de Dios, están buscando a Dios, están clamando a Dios. Mira lo que le dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Nosotros sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática, difícil, había mucho pecado ahí. Pecados, hermanos, que, wow, yo ni me imagino cómo Pablo pudo ser capaz de manejar esa situación. Se emborrachaban en la Santa Cena, no se esperaban unos a otros, había grupos, divisiones ahí tan serias. Pablo les escribe una carta, que es 1 de Corintios, después les escribe otra carta que no la tenemos en nuestro canon, después les escribe otra carta que es 2 de Corintios. Y algunos dicen que siguió escribiéndoles todavía más cartas que no tenemos en nuestro canon. Y en 2 de Corintios, Pablo dice que los hermanos se arrepintieron, que los hermanos se arrepintieron de muchos de esos pecados que estaban practicando en la iglesia local, como el pecado que estaban admitiendo de este joven que estaba viviendo con la mujer de su padre, 1 de Corintios 5. Ellos se arrepintieron de ese pecado. Y mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No que seamos competentes, dice Pablo en el versículo 5. En otras palabras, el fruto del arrepentimiento genuino en la vida de los corintios, Pablo dice, no es porque nosotros lo ocasionamos, no fui yo con mis cartas, fue Dios que hizo que esas cartas tuvieran un efecto en la vida de la congregación. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no soy competente para hacer que la gente cambie. Yo no soy competente, es Dios quien me hace competente. Y hermanos, esto es una bofetada en el rostro para nosotros. En una sola palabra, ¿cómo le dices tú a alguien que no es competente? En una sola palabra. Le dices incompetente, ¿no es cierto? Imagínate que tu jefe te diga, tú eres un incompetente para este trabajo. ¿Qué te está diciendo? Que no sabes qué hacer, que no eres suficiente, que no te alcanza tus recursos, tu potencial, tu sabiduría, tu entrenamiento. Imagínate que un esposo le diga a su esposa, eres una incompetente, o viceversa, para realizar su trabajo en el hogar como esposa, como madre, como ama de casa, o como padre, como esposo, como líder de un hogar. Eres incompetente, hermano, eso es un insulto, eso es una ofensa. Ninguno de nosotros miraría eso con gozo, que a uno le digan, eres incompetente. Bueno, Pablo está
adquiriendo para sí mismo ese título. Yo soy un incompetente en las cosas que tienen que ver con la iglesia local. Soy un incompetente, no puedo cambiar a la gente, no puedo transformar el corazón de la gente, no puedo cambiar la mentalidad de la gente, no puedo tener suficiente sabiduría en mí mismo, poder en mí mismo, motivación en mí mismo para hacer este trabajo. Entonces, ¿de dónde viene mi competencia? De Dios. ¿De dónde viene mi capacidad? De Dios. ¿De dónde viene todo lo que yo necesito para llevar a cabo este trabajo en la iglesia? Ya sea pastor, diácono, miembro de la iglesia, servidor en general de la iglesia. ¿De dónde viene? De Dios. De Dios. Entonces, ¿a quién le pido yo sabiduría? A Dios. Vamos a escoger diáconos. ¿A quién le pedimos? A Dios. Convocamos para viernes de oración, medias vigilias de oración. En los grupos en casa se ora, se clama a Dios, se pide. Los pastores son caracterizados por ser hombres de oración. Se clama a Dios, se pide por sabiduría, se ruega por sabiduría, se doblan las rodillas, se derrama el corazón delante de Dios en oración. Y cuando ya tengamos los diáconos, seguimos orando. Los miembros de la iglesia oran por los diáconos. Los pastores oran por los diáconos oran por su propio rol y su propia función, no entendiéndose, oh, ya llegué aquí, yo lo puedo hacer, yo sé cómo hacerlo porque tengo los conceptos, tengo la filosofía correcta, yo sé cómo hablar, yo sé comunicarme, yo sé sacrificarme por los demás. No, el diácono no dice eso, el diácono dice, yo no puedo, yo necesito de Dios, yo necesito el sustento de Dios, necesito el poder de Dios, necesito que Dios me guíe, me dirija, me dé sabiduría, me enseñe el trabajo que debo hacer, me muestre cuando estoy equivocado y no estoy haciendo las cosas bien. Oh, hermanos, cuánto necesitamos de Dios, cuánto necesitamos de Dios, cuánto necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios cada segundo, cada momento del día, en cada respiro, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos de Dios. Nuestro problema no es que estamos orando mucho, es que estamos orando muy poco o no estamos orando para nada. Nuestro problema no es que dependemos demasiado de Dios, es que dependemos demasiado de nosotros mismos. ¿Cuántos dolores de corazón y de cabeza nos evitaríamos si dependiéramos de Dios? Confiamos mucho en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, en nuestro poder, en nuestras estrategias, en nuestros libros, en nuestras teologías sistemáticas, en nuestros videos de YouTube, en nuestras conferencias, en nuestros grandes expositores de la palabra. Oh, cuánto confiamos en eso, pero qué poco confiamos en Dios. Eso debe quebrar nuestro corazón, quebrar nuestra alma, quebrar nuestro ser. Vemos una tarea que tenemos frente a nosotros y decimos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Qué puedes tú, hermano? ¿Qué puedes tú? Lo único que puedes tú es meterte en más problemas. Yo, dijo Pablo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sino la gracia de Dios en mí. Cuando leemos los salmos, mis amados hermanos, vemos personas que dependieron de Dios, aún en los momentos más angustiosos de su vida, más angustiantes. Dependencia de Dios, dependencia de Dios. Decía Robert Murray Machín, un predicador de hace cientos de años, tú conoces quién es en realidad alguien cuando está de rodillas delante de Dios. ¿Tú sabes en quién estás confiando? De verdad, cuando evalúas tu vida de oración. Y muchos de nosotros estamos confiando más en nuestro poder, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, capacidades, entrenamiento, sabiduría. Y la iglesia de Dios no puede llevarse con la sabiduría humana. Lee 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y subraya todas las veces que aparece la palabra sabiduría.
Sabiduría, 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 sabiduría. Todas las veces que aparece la palabra sabiduría. Y lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia es, ustedes están absolutamente llenos, cargados de pecado, porque están haciendo las cosas por la sabiduría del mundo y no por la sabiduría de Dios. Y los diáconos en una iglesia, aplicando este punto específicamente a la diaconía, que realmente este punto de la oración tiene aplicaciones para cada área de nuestras vidas, pero aplicándolo específicamente para el área de la diaconía, no puede haber un diácono, una diaconisa o una iglesia con una diaconía fiel a Cristo si no están viviendo en dependencia de Dios, tanto los pastores como los diáconos como la congregación. No puede existir, hermano, porque aquello que se hace en la sabiduría humana es humano y no es espiritual, no produce frutos espirituales, no produce frutos eternos. Oración, clamar a Dios, suplicar a Dios, rogar a Dios, que Él ponga los diáconos que Él quiera en nuestra amada palabra de vida y que Él sostenga a los diáconos una vez que están ahí, que Él guíe a los diáconos una vez que están ahí. Oh, hermanos, recordemos las palabras del profeta Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace del hombre su brazo, pero bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Y quiénes son los que están confiando en Jehová? Los que oran. Los que oran. Esos son los que están confiando en Jehová. Y hay bendición para los que están confiando en Jehová. Y gracia. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude a trazar la vida de la iglesia a su verdadera fuente, que es Dios mismo. Amén. No el hombre, Dios. Dios. Recuerdo que un pastor de Morelia, Michoacán, aquí en México, me invitó a predicar y ahí en la mañana nos vimos, estaba quedándome dormido en su casa y me dijo, Daniel, ¿ya oraste por el sermón que vas a predicar? Y pues yo había orado en la mañana, pero bueno, sé, unos 20 minutos, quizá 15 minutos, qué sé yo. Y parte de esa oración fue un rápido, ayúdame Dios en la predicación de hoy, amén. Y me dijo el pastor, Daniel, ¿ya oraste por la predicación? Porque me escuchó que titubeé. ¿Ya oraste por la predicación que vas a exponer? Sí, pastor. ¿Cuánto, Daniel? Bueno, no sé, un par de minutos quizá. Daniel, vas a predicar la palabra de Dios. Tu corazón tiene que estar preparado. Tu corazón tiene que estar lleno de Dios. Hazme un favor, Daniel. Vete al cuarto otra vez, ponte de rodillas y clama a Dios. Porque hay una obra en la predicación que no puede suceder sin Dios. Esto no es humano. Wow, qué sacudido fui y qué sacudido sigo siendo. Tú eres diácono, vete, métete a tu cuarto y clama a Dios. Por cada vez que vayas a ayudar a un hermano, pasa horas con Dios. Por cada vez que vayas a una reunión con los pastores, pasa horas con Dios. Y deleítate en la presencia de Dios. Disfruta la presencia de Dios. No menosprecies lo que Dios puede hacer con una vida de oración. Y yo les hablo de esto, hermanos, no como quien tiene ya el mejor ejemplo de una vida de oración. Por supuesto que no, mis amados hermanos. Por supuesto que no. Dios me ha reprendido y animado y llenado de su gracia para que yo entienda estas lecciones de lo que significa verdaderamente una vida de oración. Así que clamemos a Dios. Una de mis oraciones principales, yo oro por nuestros pastores absolutamente todas las semanas. Y una de mis peticiones por ellos es que ellos sean hombres de oración. Y podemos orar para que la iglesia sea iglesia de oración y para que los diáconos que Dios ponga en la iglesia sean hombres y mujeres de oración. Dependiendo de Dios. Vamos a hablar rápidamente de las últimas dos claves. Me he extendido mucho ya. Últimas dos claves para el trabajo de los diáconos. Un trabajo fuerte, sano, fiel, piadoso, de bendición, de edificación. Uno de ellos es claridad y el otro es comunicación, que están relacionados ambos.
hay muchos problemas entre diáconos y pastores por falta de claridad, porque no se sabe cuál es el trabajo de estos hermanos y cuál es el trabajo de estos otros hermanos. No se sabe. Es el trabajo de los hermanos ayudar a la hermana mayor que no tiene transporte para ir a la iglesia. ¿De quién es ese trabajo? ¿Pastores o diáconos? El presupuesto de la iglesia, ¿de quién es ese trabajo? ¿Pastores o diáconos? La guardería, ¿de quién es ese trabajo? ¿Pastores o diáconos? ¿Qué parte es de los pastores? ¿Qué parte es de los diáconos? ¿Pueden los diáconos opinar sobre algunas conclusiones, decisiones de los pastores? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿De cuáles decisiones? Todo esto, el trabajo de los diáconos y de los pastores y de la congregación exige claridad, la mayor claridad posible. La mayor claridad posible. Hay algunas situaciones más difíciles que otras. Podemos hablar, por ejemplo, de limpieza en la iglesia. Podemos decir que es tarea de los diáconos coordinar esa tarea. Pero hay otras cosas que son más complejas, más complicadas, más difíciles de ver. Y para eso debe haber claridad. Tienen que ponerse principios generales que de ahí pueda deducirse cuáles son las funciones de cada quien. Ahora, de Hechos capítulo 6 aprendemos muy claramente que los pastores tienen su prioridad en la palabra y la oración y los diáconos en cubrir necesidades físicas de la iglesia. Ya ese principio nos ayuda en una tonelada de casos en la iglesia local, en muchísimos casos en la iglesia local. Pastores, palabra y oración. Hermanos de la iglesia, necesidades físicas. Yo me sorprendo y yo cometí este error infinidad de veces. 3 minutos antes de predicar, yo vi un pastor recientemente encendiendo los ventiladores del local y abriendo unas sombrillas para que la gente no le diera el sol y poniendo unas sillas extras. 3 minutos antes de predicar la palabra de Dios. Eso es un error y eso es un error que daña a la iglesia, porque se está prohibiendo que hermanos que están dispuestos a servir, sirvan, se les está quitando la bendición de servir y el pastor se está desconcentrando de su tarea principal, que es la palabra y la oración. Ese hombre debe estar clamando a Dios ahí mientras canta con la congregación, que Dios lo use con el poder de su Espíritu Santo para predicar la palabra. ¿Y cuántas veces no cometí ese error yo? Los pastores tienen que tener entrenados a los diáconos de manera que los diáconos puedan asistir esas necesidades sin que los pastores se los digan. Sin que los pastores les digan, quizá con una mirada, aquel hermano se está ahogando, necesita agua. y que los diáconos y los pastores estén como hasta telepáticamente comunicados de tanta claridad que hay entre ellos, que esas necesidades se atiendan por los diáconos, no por los pastores. Por los diáconos, no por los pastores. Los diáconos tienen que tomar la iniciativa en muchas cosas, pero con respeto a la autoridad y liderazgo de los pastores a quienes Dios ha puesto para guiar la iglesia. Los diáconos jamás, nunca jamás deben retar la autoridad de los pastores, criticar la autoridad de los pastores, poner en tela de juicio la autoridad de los pastores, ni en su corazón, ni con los miembros de la iglesia, ni en frente de los pastores. Siempre con una actitud de sujeción, porque eso da claridad a la iglesia. Los que están a cargo son los pastores. Los diáconos no vienen a formar como una segunda cabeza de liderazgo en la iglesia. No, no, no. Los diáconos están sometidos a la autoridad de los pastores, porque Dios ha puesto a los pastores para liderar ahí. Leí un artículo recientemente donde el pastor y un diácono, el pastor está escribiendo este artículo y un diácono están comiendo y de repente se están hablando de una necesidad y el pastor le dice, yo me encargo, le dice el pastor al diácono. Y el diácono le dijo, pastor, permíteme servir. Para eso estoy aquí. ¿Por qué tú te encargas? Tú no te tienes que encargar de eso. Dame trabajo. Los pastores no tienen que tener pena por ocupar a la gente. Hay algo que yo les he dicho a nuestros hermanos amados, pastores Fidias, Mario y Eric, que es que el pastor no debe tener miedo de mover
a la iglesia a sacrificarse por la causa de Cristo. Si yo digo, ay, es que el hermano, si yo soy pastor, ¿no? Y yo digo, ay, es que el hermano, me da pena con el hermano, que trabaje, que se sacrifique tanto, ¿no? Hay que manejar hasta Bradenton para ir a dejar una ayuda a algún hermano. Ay, mejor voy yo, para que el hermano no tenga que salir de su zona de comodidad. No, los pastores que hacen eso no podrán dirigir entonces a la iglesia de Cristo. Los pastores no tienen que tener miedo de permitir que los hermanos se sacrifiquen por causa del reino de Dios. Yo solo me acuerdo, y este es el mejor ejemplo que he encontrado en la Biblia, de Moisés. Moisés tenía un llamado, ¿no es así? Dios lo llamó y le dijo, vete a liberar a Israel de Egipto. Y cuando Moisés llegó y le dijo al faraón, deja salir al pueblo, Dios dice que deje salir al pueblo, ¿qué hizo faraón? Sometió a una barbarie a los israelitas. Ya no les daban material para producir el trabajo que ellos estaban haciendo, y más bien los castigaban y les pedían el mismo resultado sin la provisión anterior de los egipcios. Y el pueblo estaba ahí trabajando durísimo de sol a sol, siendo castigados por los egipcios bajo gran presión, y ahí estaba Moisés. Ahí estaba Moisés, que era a quien Dios había enviado para sacar al pueblo de Egipto. Moisés estaba siendo obediente a Dios, y por la obediencia de Moisés a Dios, el pueblo estaba sufriendo. Entonces los pastores, al ser obedientes a Dios, los pastores van a guiar a la iglesia a sacrificarse de muchas maneras. Y los pastores no pueden tener miedo a eso. Y tienen que ser ejemplo de eso, ejemplo de sacrificarse, para que los demás hermanos en la iglesia digan, yo voy a dar mi vida por esta iglesia local, para la gloria de Cristo y el avance de su reino, porque yo miro a mis pastores que están dando su vida también. Esto no significa descuidar a nuestras familias, esto no significa descuidar nuestros trabajos, pero sí hay un sentido, mis amados hermanos, en el que vemos quién se está sacrificando y quién no. La gente no es boba. La gente no puede ser muy piadosa, pero boba no es. Ellos saben quién está metiéndole la espalda al trabajo y quiénes no. Se nota, se evidencia. Yo tenía 14 años y mi papá me preguntó una vez, ¿cómo ves que predica este pastor? Yo no era ni creyente, mis hermanos. Dios me salvó cuando yo tenía 18 años. Y le dije yo, de 14 años, papá, a mí me parece que ese hombre no se prepara bien para predicar. Es que se nota, es evidente. Es evidente. Entonces, en el trabajo de los diáconos y la relación con pastores y congregación debe haber mucha claridad. Y esto implica, en cuarto lugar, la otra clave, la comunicación. La comunicación. Yo recomiendo que los diáconos no tengan juntas entre ellos, porque entonces hay la tentación de que se haga otro grupo autoridad dentro de la iglesia. Y eso no puede ser. No puede ser, porque los pastores son la autoridad en la iglesia. Entonces, en lugar de que los diáconos se reúnan entre ellos para decidir cosas y tomar la iniciativa en cosas, lo ideal es que los diáconos sean asignados para cada uno de ellos áreas de la vida de la iglesia. Esta hermana está encargada de la hospitalidad, este hermano está encargado de la limpieza y cuidado al edificio, este hermano está encargado de las finanzas, esta hermana está encargada de los niños. Ellos son los diáconos de estas áreas, diácono de, qué sé yo, sonido y proyección. Y que cada uno venga a rendir cuenta con los pastores. Y si debe haber una reunión, la deben convocar los pastores y estar uno o dos de los pastores en esa reunión. Pero tiene que haber canales abiertos de comunicación, que los pastores nunca comuniquen algo a la congregación que no se lo han comunicado antes a los diáconos. Que los pastores no tomen una decisión sin inmediatamente comunicarla a los diáconos, especialmente aquellas decisiones que impactan el trabajo de los diáconos. Tienen que comunicarse abiertamente y a fondo unos con otros. Si los diáconos tienen una idea, mientras
digamos que son elegidos los diáconos en palabra de vida y no se conocen muy bien diáconos y pastores, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para que se conozcan bien y mientras ellos aprenden a comunicarse y deben comunicarse todo, absolutamente todo. Los diáconos tienen una idea o un diácono tiene una idea en su área, espera antes de implementarla para ir con los pastores, consultarla, hasta el momento de que se conocen muy bien unos a otros y pueden actuar casi sabiendo lo que el otro va a decir. Pueden estar a la expectativa de lo que el otro va a comunicar y es muy difícil que entren en desacuerdos. Entonces, estas 4 claves, mis amados hermanos, que las pudiéramos ampliar sin fin, se las presento a ustedes. Humildad, oración, claridad y comunicación. Y para el tiempo que me dieron, mis amados hermanos, hay poco tiempo para preguntas, pero quisiera saber si hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta o incluso algún comentario que pueda ser de edificación para los demás. Muchas gracias, mis amados hermanos.